No sé en qué momento exacto traicioné a mi marido, pero sé el sonido que estaba de fondo cuando ocurrió. Era un zumbido constante, clínico, como si alguien respirara por mí mientras yo dejaba de hacerlo. Antes de eso, yo era una mujer normal. O eso creía. Casada desde hacía 12 años con Marcos, un hombre bueno, predecible, seguro. Un hombre que me conocía las manos, los horarios, las manías. Nuestra vida era correcta, estable, silenciosa. Demasiado silenciosa. Yo trabajaba desde casa, él viajaba, cenábamos tarde, hablábamos de cuentas y de cansancio. No peleábamos. Y eso, ahora lo sé, también puede ser una forma de abandono. Todo empezó porque dejé de dormir. No por insomnio común, sino por esas noches largas donde el cuerpo se apaga y la cabeza sigue despierta, rumiando recuerdos que no duelen pero tampoco dejan descansar. Marcos decía que era estrés. Yo sabía que era otra cosa. Era la sensación de estar viva solo cuando todos dormían. El médico me derivó a una clínica del sueño. Un edificio blanco, sin ventanas reales, donde la noche era artificial y el tiempo no importaba. Ahí me conectaron cables, sensores, electrodos. Me dijeron que durmiera. Como si fuera tan fácil. La primera noche no dormí nada. La segunda tampoco. La tercera, él entró para ajustar un sensor que se había despegado de mi sien. No levanté la vista, pero su voz se me quedó atrapada en el pecho. Tranquila, respira normal. No sonó profesional. Sonó cercano. Demasiado. Se llamaba Daniel. No era médico, era técnico. Trabajaba de noche, como yo ahora vivía. Nos veíamos en silencio, entre monitores y respiraciones grabadas. No estaba permitido hablar, pero hablábamos con los ojos. Con sonrisas pequeñas. Con pausas que duraban más de lo necesario. Una madrugada me dijo en voz baja que yo no dormía porque estaba escuchando algo que no quería oír. Me reí. Después lloré. Y no sé en qué momento su mano estuvo sobre la mía, pero no la retiré. No hubo besos al principio. Solo confesiones susurradas mientras el mundo dormía conectado a cables. Le conté de mi matrimonio correcto. Él me habló de su divorcio silencioso. De cómo la gente se va sin irse del todo. La traición no ocurrió en una cama. Ocurrió en una habitación acolchada, con cámaras apagadas y sensores aún pegados a mi piel. Ocurrió cuando me ayudó a sentarme, cuando su rodilla tocó la mía, cuando mi cuerpo reaccionó antes que mi culpa. No hicimos ruido. No dejamos marcas visibles. Pero algo dentro de mí se rompió sin posibilidad de reparación rápida. Después de eso, dormí. Dormí como no lo hacía desde hacía años. Y quise volver. No a Daniel. A esa versión de mí que se sentía despierta incluso con los ojos cerrados. Seguimos viéndonos. Siempre de noche. Siempre ahí. Era nuestro lugar. Nuestro secreto clínico. Nuestro refugio esterilizado. Nos decíamos que no era solo sexo. Y lo creímos porque dolía menos así. La culpa venía de día. Con Marcos. Con su café, sus preguntas suaves, su forma de besarme la frente sin sospechar nada. Yo lo miraba y pensaba en los cables. En las respiraciones grabadas. En cómo alguien más sabía cómo sonaba mi sueño. El día que todo se derrumbó fue cuando Marcos decidió acompañarme a la última evaluación. Quería entender. Quería estar. Y yo sentí por primera vez un miedo físico, real, bajándome por la espalda como una fiebre lenta. Entramos juntos. El mismo pasillo. El mismo olor. Y entonces escuché la voz de Daniel detrás de nosotros. Diciendo mi nombre. Con ese tono que no se usa con pacientes. Marcos se giró. Yo no. Porque en ese segundo entendí que no todo lo que se graba se queda en las máquinas. Y que hay traiciones que no necesitan ser vistas para ser irreversibles. Marcos saludó primero, con esa cortesía automática que usa con desconocidos, y Daniel respondió un segundo tarde,
Como si su cerebro hubiera tropezado con el cuerpo, yo seguía mirando al frente, contando los pasos del pasillo, el eco de nuestros zapatos, pensando que si seguía caminando tal vez nada explotaría, tal vez el mundo seguiría sosteniéndose por pura inercia. Daniel dijo algo técnico, algo sobre electrodos y horarios, y Marcos asintió interesado. Confiado, y en ese intercambio banal sentí como la culpa me raspaba la garganta por dentro, porque yo sabía exactamente cómo sonaba la voz de Daniel cuando dejaba de ser técnica, sabía cómo respiraba cuando se quedaba quieto a mi lado en la oscuridad artificial, sabía cosas que un marido no debería ignorar y una esposa no debería cargar. Me sentaron en la habitación mientras ellos hablaban de resultados, de mejoras, de porcentajes, palabras limpias para una historia sucia, y yo notaba cada gesto mínimo, la forma en que Daniel evitaba mirarme demasiado tiempo, la forma en que Marcos sonreía satisfecho por mi progreso, por mi sueño recuperado, sin saber que dormía mejor porque me había despertado en el lugar equivocado. Cuando nos quedamos solos unos segundos, Daniel me rozó el antebrazo al pasar, fue un contacto mínimo, clínico para cualquiera, pero para mí fue un grito, porque entendí que ya no había refugio, que nuestro lugar nocturno había sido contaminado por la luz del día. Que la traición no se puede compartimentar eternamente. Esa noche en casa Marcos me abrazó más fuerte de lo habitual, dijo que estaba orgulloso de mí, que me veía distinta, descansada, y yo asentí con la cara hundida en su pecho mientras pensaba que si supiera de dónde venía ese descanso no podría volver a tocarme igual. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa, mensajes no enviados, miradas evitadas, noches en las que dormía y al mismo tiempo no quería hacerlo porque dormir significaba recordar. Daniel dejó de aparecer en mis turnos, alguien dijo que había pedido cambio de horario, y sentí un alivio que dolía como una amputación limpia. Pensé que así terminaría todo, con una distancia profesional y una culpa doméstica, pero una madrugada me desperté sobresaltada. No por un sueño sino por la ausencia de él, por el hueco exacto que había ocupado en mis noches. Y comprendí que lo más peligroso no había sido el contacto, ni el lugar, ni siquiera la mentira, sino la idea persistente de que alguien me había visto entera cuando yo misma llevaba años sin mirarme, y desde entonces cada vez que Marcos me pregunta si he dormido bien, yo respondo que sí, aunque en realidad sigo despierta, escuchando un zumbido lejano, preguntándome cuánto tarda una verdad en dejar de ser silenciosa y si el amor que no hace ruido puede sobrevivir. Cuando ya aprendiste a escuchar otra respiración. Pasaron semanas en las que fingí normalidad con una precisión agotadora, aprendí a modular la voz, a sonreír en los momentos correctos, a no revisar el teléfono más de lo necesario. Marcos parecía feliz con esa versión de mí que dormía mejor y hablaba menos, como si el silencio ahora fuera una señal de paz y no de contención. Yo cocinaba, escuchaba sus historias del trabajo, asentía, y por dentro llevaba un inventario constante de todo lo que no podía decir, porque hay secretos que no pesan por lo que contienen sino por el espacio que ocupan en el pecho. Una noche, mientras lavábamos los platos, Marcos comentó al pasar que la clínica le había parecido un lugar extraño, demasiado frío para algo tan íntimo como el sueño. Dijo que le daba confianza que hubiera gente atenta mientras uno baja la guardia, y esa frase me atravesó como una aguja lenta, porque yo había bajado la guardia ahí dentro de una forma que nadie supervisó, o tal vez sí, tal vez siempre hubo alguien mirando y yo decidí no verlo. Empecé a soñar de nuevo, sueños fragmentados, sin historia, solo sensaciones, cables que se transformaban en manos, luces que parpadeaban como si alguien dudara antes de apagar todo. Despertaba sudando, con el corazón acelerado, y Marcos dormía a mi lado, ajeno, respirando con esa regularidad que antes me calmaba y ahora me recordaba lo lejos que estaba de mí misma. Un jueves recibí un mensaje de un número que no tenía guardado, solo decía sé que no debería escribirte, y supe que era Daniel antes de leer el resto. Me temblaron las manos, no por deseo sino por reconocimiento, porque hay nombres que activan una versión de una misma que creías enterrada. No respondí, dejé el teléfono boca abajo, intenté seguir con mi día, pero la frase seguía ahí, latiendo. Esa noche Marcos me preguntó si me pasaba algo. Me miró más tiempo del habitual, como si de pronto su mirada hubiera aprendido a detenerse. Negué con la cabeza. Me refugié en el cansancio, en el pretexto de siempre. Pero entendí que las mentiras pequeñas entrenan a las grandes, que cada negación era un ensayo general para algo peor. Al día siguiente volví a la clínica con una excusa administrativa. No necesitaba pruebas ni seguimiento, necesitaba cerrar algo o abrirlo del todo. Daniel estaba ahí, más delgado, con ojeras profundas, como si
Tampoco hubiera dormido desde la última vez, no nos tocamos, no nos acercamos demasiado. Hablamos de cosas prácticas, de límites, de errores, y en medio de esa conversación racional sentí una tristeza más pesada que la culpa. Porque comprendí que lo que habíamos construido solo podía existir en ese territorio suspendido, fuera del día. Fuera de las explicaciones, no era una historia que pudiera crecer sin deformarse. Daniel dijo que pensaba en mí cuando ajustaba sensores a otras personas, que había aprendido a escuchar los silencios de otra manera. Yo le dije que no sabía quién era ya, que había partes de mí que no encajaban ni en mi matrimonio ni en esa habitación blanca. Nos despedimos sin promesas, sin dramatismo, y aún así supe que esa despedida no era un final sino una marca. Volví a casa con una calma extraña, como si hubiera aceptado algo que llevaba tiempo negando. Marcos estaba en el sofá, me sonrió, me preguntó cómo me había ido. Y en ese instante vi con claridad brutal la distancia entre lo que parecía y lo que era, porque él confiaba en mí desde un lugar limpio, y yo lo amaba desde un lugar cada vez más fracturado. Me senté a su lado, apoyé la cabeza en su hombro, y mientras su mano buscaba la mía pensé que tal vez la verdadera traición no había sido tocar a otro hombre, sino descubrir que había una parte de mí que ya no podía volver a dormirse del todo, una parte que había aprendido a escuchar su propio ruido y no sabía si quería volver al silencio. Desde ese día empecé a notar detalles que antes no veía, microgestos, silencios que duraban medio segundo más de lo normal, Marcos preguntándome cómo estaba no por costumbre sino con una atención nueva que me inquietaba. Como si algo en mí hubiera cambiado de frecuencia y él, sin saber por qué, empezara a percibirlo. Yo respondía con frases cortas, con sonrisas que no terminaban de subir a los ojos, y por las noches me acostaba temprano fingiendo sueño mientras por dentro contaba cada respiración, cada movimiento, preguntándome si el cuerpo puede mentir tanto tiempo sin pasar factura. La clínica quedó atrás pero el sonido seguía conmigo, ese zumbido interno que ya no venía de máquinas sino de decisiones no tomadas. Daniel no volvió a escribir y yo tampoco lo busqué, no por fuerza de voluntad sino por miedo a confirmar que todavía estaba ahí. Que bastaría una frase para volver a abrir algo que no sabía cerrar. Empecé a salir a caminar sola. Largas vueltas al barrio al anochecer. Necesitaba cansar el cuerpo para que la cabeza bajara el volumen, y en esas caminatas entendí algo que me dio más miedo que el deseo. No extrañaba a Daniel como persona sino a la mujer que yo era cuando estaba con él. Una mujer que no pedía permiso para sentir, una mujer que no se disculpaba por estar despierta, y esa revelación me dejó sin coartadas, porque ya no podía culpar a nadie más de mi desajuste. Una noche Marcos me preguntó si era feliz, así, sin contexto, con la televisión encendida de fondo, y tardé demasiado en responder. Él lo notó, claro que lo notó, pero no insistió, solo asintió despacio como si hubiera confirmado una sospecha que no se atrevía a formular, y en ese silencio compartido sentí por primera vez la magnitud real de lo que estaba en juego, no un matrimonio, no una aventura, sino la versión de mí que iba a elegir alimentar. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos, como la calma antes de una tormenta que nadie nombra. Yo seguía cumpliendo mi papel, él el suyo, y aún así todo parecía sostenido por hilos demasiado tensos. Empecé a escribir notas que luego borraba, frases que nunca diría en voz alta, pensamientos que solo existían mientras los tecleaba y desaparecían antes de tener consecuencias. Hasta que una madrugada desperté de golpe, sin sueño previo, con una certeza incómoda instalándose en el pecho. Ya no podía seguir viviendo como si nada hubiera pasado, porque algo sí había pasado y seguía pasando. Cada día que callaba, cada vez que decía todo bien, cada noche que me daba la vuelta para no mirarlo a los ojos. Y ahí, en la oscuridad compartida de nuestra habitación, entendí que la traición más profunda no siempre hace ruido cuando ocurre, a veces se instala despacio, se vuelve hábito y empieza a parecerse peligrosamente a la normalidad. Empecé a hablar sola en la ducha para no decir nada fuera de ella, ensayaba verdades a medias, confesiones incompletas, versiones suaves de una historia que en realidad no tenía bordes amables. El vapor me devolvía una voz que no reconocía del todo, más firme, menos dispuesta a esconderse, y luego salía, me vestía, y volvía a ser la de siempre, la esposa funcional, la mujer que responde mensajes y prepara listas. Marcos me observaba a veces como si yo fuera un idioma que creía conocer pero al que de pronto le faltaran palabras. Una noche me dijo que estaba pensando en pedir menos viajes, que quería estar más en casa, que me veía distante y no sabía cómo acercarse sin invadirme. Y esa frase me dejó sin aire porque yo había pasado meses construyendo una distancia que ahora él intentaba
cruzar con cuidado, como si intuyera que cualquier movimiento brusco podía romper algo frágil. Le dije que estaba cansada, otra vez, y sentí una vergüenza tan profunda que tuve que apartar la mirada, porque el cansancio ya no era físico, era moral, era la fatiga de sostener dos versiones de mí sin que se tocaran. Empecé a recordar con más nitidez los detalles de la clínica, no los encuentros sino los momentos previos y posteriores, la forma en que me miraba al espejo antes de entrar, la manera en que salía con el pulso acelerado y una calma rara. Y comprendí que el lugar había sido solo un catalizador, un espacio donde lo que ya estaba roto pudo hacer ruido, y eso me obligó a revisar mi historia con Marcos con una honestidad incómoda, no para culparlo sino para dejar de usarlo como excusa. Recordé cuando dejé de contarle ciertas cosas, cuando empecé a simplificar mis emociones para que encajaran en nuestras conversaciones, cuando decidí que era mejor no incomodar, y esa cadena de pequeñas renuncias me dolió más que cualquier caricia clandestina, porque eran mías, nadie me las pidió. Un sábado por la tarde, mientras ordenábamos papeles viejos, encontré una foto nuestra de los primeros años. Estábamos sentados en el suelo de un departamento casi vacío, riéndonos de algo que ya no recuerdo, y sentí una ternura tan intensa que me hizo dudar de todo, porque el amor seguía ahí, no como fuego sino como estructura, como algo que había sostenido mi vida incluso cuando yo no sabía cómo sostenerme a mí misma. Esa noche no pude dormir, no por insomnio sino por lucidez, una claridad incómoda que me obligaba a aceptar que cualquier decisión implicaría una pérdida, que no había salida limpia, que crecer a veces es elegir qué dolor estás dispuesta a cargar. Pensé en Daniel, no como tentación sino como espejo, como alguien que apareció para mostrarme una parte de mí que ahora tenía que integrar o rechazar, y supe que ya no necesitaba volver a verlo para saber lo que significó, porque lo llevaba conmigo, no como deseo sino como pregunta abierta. Marcos se dio vuelta en la cama y murmuró mi nombre medio dormido. Apoyó la mano en mi espalda buscando contacto, y yo me quedé quieta, sintiendo el peso de esa mano, el peso de los años, el peso de una verdad que seguía creciendo en silencio, preguntándome cuánto tiempo más podía seguir respirando sin decirla y si el cuerpo, al final, no siempre encuentra la forma de exigir lo que la boca se niega a pronunciar. Al día siguiente me levanté con una determinación frágil, de esas que parecen sólidas hasta que alguien las mira de cerca. Decidí que iba a decir algo. No todo, pero algo que rompiera la superficie lisa de nuestra convivencia. Pasé la mañana ensayando frases mientras hacía tareas mecánicas, como si el cuerpo necesitara estar ocupado para que la cabeza no huyera. Marcos volvió temprano. Dejó las llaves en el mismo cuenco de siempre, me besó en la mejilla, y ese gesto cotidiano me desarmó más que cualquier reproche. Nos sentamos a comer y hablamos de cosas triviales, del clima, de una serie que él quería empezar. Y yo asentía sintiendo que cada minuto de normalidad era un aplazamiento que me iba encogiendo por dentro. Después de comer propuse salir a caminar, algo que no solíamos hacer juntos. Él aceptó con una sonrisa sorprendida. Caminamos sin tomarnos de la mano al principio, como dos personas calibrando la distancia correcta. El barrio estaba tranquilo, familias, perros, risas lejanas. Una vida que seguía sin saber nada de mi pequeño terremoto interno. Quise hablar varias veces y no pude. La lengua se me pegaba al paladar. El miedo no era a perderlo sino a cambiarlo todo, porque una vez que las palabras salen ya no se pueden volver a guardar. Cuando nos sentamos en un banco él me miró de frente y dijo que sentía que yo estaba en otro lugar aunque mi cuerpo estuviera ahí, que no sabía si debía insistir o esperar. Y en esa honestidad torpe sentí una oleada de culpa tan intensa que casi me hizo llorar. Le dije que estaba confundida, que había cosas dentro de mí que no entendía del todo, que no tenían que ver con él y al mismo tiempo lo afectaban. Fue una verdad cuidadosamente incompleta. Pero fue verdad. Marcos escuchó en silencio, asintió despacio, me dijo que agradecía que hablara, aunque no supiera qué hacer con eso todavía. ¿Y esa respuesta? Lejos de aliviarme, me hizo sentir aún más responsable, porque me ofrecía un espacio que yo no sabía si merecía. Los días siguientes vivimos en una especie de tregua extraña, más atentos, más cuidadosos, como si estuviéramos caminando sobre un suelo recién agrietado. Yo sentía la tentación constante de decirlo todo, de vaciarme, pero también el miedo a que esa honestidad absoluta fuera una forma de alivio egoísta, una descarga que lo dejara a él sosteniendo el peso. Empecé a preguntarme si confesar siempre es un acto moral o a veces solo una manera de calmar la propia conciencia, y esa pregunta me persiguió como una sombra, porque no encontraba una respuesta limpia. Una tarde recibí un correo de la clínica, una encuesta de seguimiento automática.
Preguntas sobre mi calidad de sueño, sobre mis niveles de estrés, la leí varias veces sin responder, como si esas casillas pudieran contener algo de lo que había pasado. Esa noche soñé que estaba de nuevo conectada a cables, pero esta vez Marcos estaba en la habitación, observando desde una esquina, sin decir nada, y Daniel no aparecía. Desperté con el corazón acelerado y una claridad brutal. Ya no se trataba de elegir entre dos hombres, sino de decidir si iba a seguir escondiéndome de mí misma. Esa mañana le propuse a Marcos empezar terapia, no como solución mágica sino como espacio. Él aceptó con una mezcla de alivio y temor, y en ese acuerdo sentí que algo se movía, no hacia la salvación ni hacia el desastre, sino hacia un territorio desconocido donde ya no podía fingir ignorancia. Entendí que la traición no había terminado con el último contacto, que seguía viva en cada omisión, en cada frase a medias, y que el verdadero riesgo ahora no era perderlo sino quedarme para siempre en ese punto intermedio donde nada se rompe del todo y nada se repara, preguntándome si tendría el coraje de cruzar la línea definitiva cuando llegara el momento o si seguiría respirando en silencio, como en aquellas noches artificiales, esperando que alguien más interpretara mis señales mientras yo me quedaba inmóvil. La terapia empezó como empiezan las cosas que dan miedo, con citas espaciadas y palabras cuidadas, una sala neutra donde las emociones parecían más pequeñas de lo que eran. Yo hablaba de cansancio, de identidad, de sentirme desdibujada. Marcos hablaba de preocupación, de no querer perder algo que no sabía cómo sostener, y en ese intercambio medido sentía como la verdad completa golpeaba por dentro pidiendo salir. Pero aún no encontraba el momento, ni la forma, ni la certeza de que decirlo todo fuera a construir algo y no solo arrasarlo. El terapeuta nos pedía que escucháramos sin interrumpir, que no respondiéramos de inmediato. Y ese ejercicio me enseñó algo cruel. Marcos estaba dispuesto a escuchar verdades que yo todavía no me animaba a pronunciar. Las noches seguían siendo difíciles, no por insomnio sino por esa lucidez persistente que no se apaga con cerrar los ojos. A veces Marcos me abrazaba y yo me dejaba, otras me quedaba rígida, consciente de cada punto de contacto, preguntándome si el cuerpo guarda memoria incluso cuando la mente quiere negociar. Dejé de pensar en Daniel como persona concreta, su rostro empezó a desdibujarse, pero lo que no sé era la sensación que había dejado, esa mezcla de vértigo y reconocimiento, como si alguien hubiera tocado una nota exacta que yo llevaba años desafinando. Un día, después de una sesión particularmente intensa, Marcos me preguntó directamente si había alguien más. No lo hizo con rabia sino con un cansancio profundo que me partió en dos. Sentí el impulso de negar, automático, aprendido, pero algo en su mirada me detuvo. Ese gesto de alguien que no busca una confesión sino una verdad para poder decidir. Le dije que había cruzado un límite, no di detalles, no nombres, pero no mentí. El silencio que siguió fue denso, casi físico. Marcos no gritó, no preguntó. Solo apoyó los codos en las rodillas y se quedó mirando al suelo. Y en ese momento entendí que la explosión emocional no siempre es ruido, a veces es implosión. Una energía que se pliega sobre sí misma y cambia la forma de todo. Pasamos días separados dentro de la misma casa, hablando solo de lo necesario, y en esa distancia forzada empecé a ver con una claridad incómoda las consecuencias reales de mis actos, no las imaginadas, no las dramáticas, sino esas pequeñas modificaciones cotidianas que ya no tienen marcha atrás. La forma en que Marcos cerraba la puerta del baño, cómo evitaba mirarme cuando se cambiaba. Como el silencio entre nosotros ya no era cómodo sino interrogante, yo quería explicarlo todo, contextualizar, decir que no había sido solo deseo sino algo más profundo, pero me di cuenta de que cualquier explicación sonaría a justificación y que había verdades que, aunque sinceras, no reparan, solo informan. Una noche Marcos me dijo que no sabía si podía perdonar algo que no entendía del todo, y esa frase se me quedó clavada, porque yo misma no terminaba de entenderlo, no del todo. La terapia continuó, esta vez más áspera, más directa, y empecé a hablar de la clínica, del insomnio, del lugar extraño donde ocurrió todo. Marcos escuchaba con una atención dolorosa, como quien arma un rompecabezas que nunca quiso comprar. Yo notaba como cada detalle lo alejaba un poco más y al mismo tiempo sentía que seguir callando ya no era una opción. Porque al menos ahora el daño tenía contornos, nombre, peso. Empecé a aceptar que el amor no garantiza inmunidad contra el deseo ni contra la ruptura. Que se puede amar y aún así traicionar, no como contradicción sino como tragedia humana. Y en esa aceptación incómoda algo empezó a reordenarse dentro de mí, no para bien o para mal, sino de una forma más
Honesta, Marcos me dijo que necesitaba tiempo, que no sabía qué iba a decidir, y yo entendí que por primera vez en mucho tiempo no tenía derecho a exigir certezas, solo a sostener las consecuencias. Las noches seguían siendo largas, pero ya no me sentía anestesiada. El zumbido había cambiado de tono, ahora no venía del miedo sino de una espera tensa, como si todo estuviera a punto de definirse, y yo me preguntaba, en ese estado suspendido, si la mujer que había despertado en aquella habitación Blanca sería capaz de soportar lo que había provocado o si terminaría deseando volver a dormirse. No por descanso sino por olvido. El tiempo empezó a sentirse raro, elástico. Días que pasaban lentos y semanas que se comprimían en una sola conversación incómoda. Marcos dormía en el sofá algunas noches, no siempre, como si todavía estuviera probando qué distancia necesitaba para no romperse del todo. Y yo respetaba ese vaivén sin reclamar nada, porque cualquier reclamo me parecía obsceno después de lo que había hecho. Seguíamos yendo a terapia, ya no como pareja que busca mejorar sino como dos personas tratando de entender si todavía existe un nosotros posible. Yo hablaba más, no porque fuera más valiente sino porque ya no tenía dónde esconderme. Empecé a poner palabras a cosas que nunca había dicho en voz alta, mi miedo a desaparecer dentro de una vida correcta, mi forma de callar para no incomodar, mi necesidad de sentirme mirada sin tener que explicarme. Y mientras hablaba veía cómo Marcos escuchaba con una mezcla de dolor y sorpresa, como si estuviera conociendo a alguien que había vivido a su lado durante años sin presentarse del todo. A veces asentía, otras fruncía el ceño, y yo entendía que comprender no es lo mismo que perdonar. Que la empatía no borra la herida, solo la hace visible. Una tarde me dijo que lo que más le dolía no era imaginarme con otro hombre sino darse cuenta de que yo había dejado de confiar en él como lugar seguro, y esa frase me atravesó con una precisión cruel, porque era verdad y nunca me había atrevido a formularla así, no porque Marcos fuera peligroso o cruel, sino porque yo había aprendido a no necesitar demasiado, a no pedir, a resolver sola, y en ese aprendizaje silencioso me había ido alejando sin notarlo. Empecé a revisar recuerdos antiguos con una mirada nueva, discusiones evitadas, deseos pospuestos, palabras tragadas por comodidad. Y entendí que la infidelidad no había sido un rayo caído de un cielo despejado sino la grieta final de una pared que llevaba años fisurándose. Eso no la justificaba, pero la hacía comprensible. Y esa comprensión era tan incómoda como necesaria. Una noche Marcos volvió a dormir a la cama, no hubo sexo, apenas contacto, pero su presencia me alteró más que cualquier ausencia. Sentí su respiración cerca, el movimiento mínimo del colchón, y me di cuenta de que lo que estaba en juego ya no era solo si seguiríamos juntos sino cómo, desde qué lugar, con cuánta verdad. Los días siguientes fueron extrañamente más honestos, hablábamos poco pero sin rodeos. Él me preguntó si había amado al otro, tardé en responder y dije que no de la forma en que se ama a una pareja, que había sido un vínculo intenso, real, pero contenido, nacido en un espacio que no existía en la vida cotidiana, y al decirlo me di cuenta de algo importante, que ese vínculo había sido posible justamente porque no tenía futuro, porque no exigía decisiones. Y esa revelación me hizo ver con claridad que lo que me había atrapado no era la promesa de otra vida sino la suspensión de la responsabilidad. Marcos escuchó, cerró los ojos un momento, y dijo que necesitaba decidir si podía volver a mirarme sin que esa imagen se interpusiera. Yo acepté su silencio, su distancia, su proceso, porque por primera vez no estaba huyendo de las consecuencias. Me sentía cansada pero despierta, ya no buscaba anestesia, buscaba coherencia, y en ese estado extraño empecé a reconstruirme desde un lugar más áspero pero más real. Dejé de pensar en la clínica como escenario de traición y empecé a verla como el punto donde dejé de fingir que todo estaba bien, el lugar donde algo en mí dijo basta de una forma torpe y dañina, pero honesta. No sabía si mi matrimonio sobreviviría, y por primera vez esa incertidumbre no me paralizaba, me dolía, sí, pero también me obligaba a estar presente, a no esconderme detrás del cansancio o del silencio. Marcos me dijo una mañana que todavía me quería, pero que el amor ahora tenía que reaprender a respirar, y esa frase se me quedó grabada, porque entendí que nada volvería a ser como antes, ni siquiera si seguíamos juntos, y tal vez eso no era una tragedia sino la única forma adulta de seguir, con la conciencia de que amar no es dormir profundamente sino elegir quedarse despiertos incluso cuando duele, incluso cuando la verdad raspa, incluso cuando ya no hay habitaciones blancas que absorban el ruido de lo que somos. Con el paso de los meses la vida empezó a adquirir una textura distinta, menos automática.
más pesada y al mismo tiempo más nítida, como si cada gesto tuviera ahora un costo consciente. Marcos y yo establecimos una especie de convivencia revisada, con acuerdos tácitos y silencios nuevos, no hostiles pero atentos. Yo dejé de fingir que todo estaba resuelto y él dejó de exigirse una respuesta inmediata. Aprendimos a movernos en esa zona intermedia donde nada está garantizado pero todo se observa. La terapia siguió, a veces juntos, a veces separados. Y en esos espacios individuales empecé a entender hasta qué punto había construido mi identidad alrededor de ser funcional, correcta, confiable, una mujer que no pide demasiado y por eso tampoco recibe demasiado, y esa revelación me dolió más que la culpa porque no podía atribuírsela a nadie más. Empecé a hablar de deseos que nunca había formulado, no sexuales necesariamente, sino vitales, ganas de cambiar rutinas, de ocupar espacio, de incomodar un poco, y mientras lo decía sentía miedo de convertirme en alguien irreconocible incluso para mí. Marcos también cambió, se volvió más silencioso pero más directo, menos dispuesto a suponer, más inclinado a preguntar aunque la respuesta pudiera doler. Una noche me dijo que lo que más le costaba era no saber si yo me había quedado porque lo elegía o porque no sabía qué otra cosa hacer, y esa pregunta se me quedó dando vueltas durante días, porque por primera vez tuve que diferenciar entre quedarse por amor y quedarse por inercia. Empecé a notar cuánto de mi vida había sido sostenida por el hábito, por la comodidad de lo conocido, y como ese mismo hábito había creado el terreno fértil para la traición. No por falta de amor sino por exceso de automatismo, dejé de pensar en Daniel por completo durante un tiempo. No como esfuerzo sino como consecuencia. Ya no era necesario como espejo porque yo había empezado a mirarme directamente. Y esa mirada era menos indulgente pero más honesta. Empecé a dormir mejor de una forma distinta, no profunda ni pesada, sino intermitente, como quien descansa sabiendo que puede despertarse en cualquier momento, y ese nuevo sueño me parecía una metáfora demasiado clara de la vida que estaba intentando construir, una vida sin anestesia, una vida donde el descanso no viene de apagarlo todo sino de aceptar el ruido. Marcos y yo empezamos a compartir pequeñas cosas otra vez, una comida improvisada, una caminata sin objetivo, conversaciones que no buscaban resolver nada, solo estar, y en esos momentos sentía una ternura frágil, consciente de que podía romperse en cualquier momento, pero real, no decorativa. Una tarde me preguntó si me arrepentía, y tardé en responder, porque arrepentirse no era una emoción simple. Le dije que sí, que me dolía haberlo herido, haber traicionado algo que valía la pena, pero que también sabía que ese error había expuesto una verdad que de otro modo habría seguido enterrada. Y decirlo me hizo temblar porque sonaba peligroso, como si estuviera defendiendo lo indefendible. Marcos no respondió de inmediato. Me miró largo rato y dijo que entender no significaba absolver, pero que necesitaba conocer esa verdad para decidir si podía seguir. Y en ese punto entendí que nuestra historia ya no podía sostenerse en promesas implícitas, que si seguíamos juntos tendría que ser desde un pacto nuevo, menos romántico quizá, pero más real. Empecé a sentir una responsabilidad distinta, no la culpa paralizante del principio, sino una responsabilidad activa, la de no volver a callar hasta desaparecer, la de no volver a anestesiarme para encajar. Y esa responsabilidad era agotadora pero extrañamente liberadora, porque por primera vez sentía que mi vida no me estaba pasando por encima, que estaba presente incluso en la incomodidad, incluso en la espera, incluso en la posibilidad de pérdida. Y mientras avanzábamos en ese equilibrio precario me preguntaba si el amor adulto no sería justamente eso. No la certeza de que nada va a romperse, sino la decisión consciente de quedarse mirando incluso cuando ya sabes exactamente dónde están las grietas. La decisión llegó una noche cualquiera, sin música ni dramatismo. Marcos me pidió que me sentara con él en la mesa de la cocina y puso el teléfono entre nosotros. Reprodujo un audio que reconocí antes de escucharlo completo, mi respiración amplificada, un murmullo apenas audible, una frase que yo creía enterrada en aquella habitación blanca. Marcos me dijo que lo había escuchado meses atrás, que en la clínica le dieron acceso a grabaciones por error, que no entendió todo al principio pero entendió lo suficiente, que eligió callar, observar, esperar a ver si yo volvía sola o si necesitaba ser empujada hacia la verdad. Y mientras hablaba no había reproche en su voz. Solo un cansancio profundo y una calma que me desarmó. Me dijo que no quería vivir vigilando ni siendo vigilado, que me amaba pero no quería ser el último en enterarse de quién era la mujer con la que dormía, que no me pedía explicaciones finales ni promesas heroicas, solo una elección clara,
quedarse despiertos juntos o separarnos sin mentiras, sentí que algo se cerraba dentro de mí con un clic seco. Entendí que el verdadero giro de todo no había sido la traición, sino el tiempo que él había cargado con esa verdad en silencio, que mientras yo me debatía entre culpa y deseo, él ya estaba decidiendo si podía seguir amándome desde ese lugar. Le dije que quería quedarme, pero no como antes, no anestesiada, no correcta, no callada, que quería aprender a decir incluso lo incómodo, incluso lo que da miedo perder. Marcos me miró largo rato y asintió despacio, no como promesa sino como posibilidad, y esa noche dormimos juntos por primera vez sin fingir descanso, escuchando nuestras respiraciones reales, sin cables, sin zumbidos artificiales, sabiendo que nada estaba garantizado y que justamente por eso todo importaba más. Y ahora que has escuchado mi confesión hasta aquí, te pregunto a ti, si amaras a alguien que te traicionó pero despertó contigo a la verdad, ¿elegirías seguir despierto o preferirías volver a dormir?